Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Para el Consorcio Mexicano Centro de Estudios de APEC es un honor presentar hoy a nuestra conferencista, la doctora América Ivonne Zamora Torres, quien se referirá a estrategias en materia de comercio e inversión en el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico. Nuestra conferencista es miembro del consorcio de centros de estudios de APEC y actualmente ejerce la función de coordinadora en la Comisión de Relaciones Socioeconómicas, cargo que fue cedido o concedido por los miembros del consorcio en virtud de su amplia experiencia. No me toca a mí presentar el currículum de la doctora América, pero sí en mi carácter de secretario técnico agradecerle su presencia y decirle que nos sentimos muy felices de su participación en el día de hoy. Le cedo la palabra a Montserrat para que presente los antecedentes de la doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias doctor. Bueno, leo el currículum de la doctora. Doctora América Ivonne Zamora Torres. Doctora en Ciencias y Negocios Internacionales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Coordinadora del Centro de Estudios APEC Michoacán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y actualmente se desempeña como profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales pertenecientes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La línea de generación y aplicación del conocimiento que ha desarrollado en su investigación científica es eficiencia y competitividad internacional, con énfasis en la logística del comercio internacional de la región Asia-Pacífico. En la producción científica ha elaborado 5 libros, 21 capítulos de libros y más de 45 artículos científicos. Con esa presentación, les doy la palabra a la doctora América Ivonne Zamora Torres. Muchas gracias, doctora Aníbal, muchas gracias. Y bueno, déjenme poner aquí rápidamente la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Muy bien, como pueden observar, el tema sobre el cual les voy a estar hablando el día de hoy tiene que ver con las estrategias en materia de comercio e inversión en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Si bien hemos encontrado numerosas cuestiones a lo largo de estos años, desde que México se suscribe ante APEC, encontramos que el contenido de la presentación lo vamos a dividir en 6 partes. La introducción, la liberación en materia multilateral, mito o realidad, vamos a ver un poco acerca de esto. La segunda parte es un área de libre comercio de la región Asia-Pacífico hacia las metas de BOGOR, acciones individuales y colectivas, estrategias para la facilitación del comercio y finalmente las conclusiones. Básicamente estamos hablando que a casi 30 años de la primera vez que se reúnen en torno a la reunión de la Asociación Económica Asia-Pacífico, que fue llevada en Canberra en 1989, se han empezado a disparar diferentes preguntas en torno a lo que ha hecho APEC post-2020. Y estas han aumentado en torno a que últimamente hemos visto cada vez más medidas en torno al proteccionismo o al rebalance de la economía diversificado. Es por eso que surgen algunas cuestiones en torno a si efectivamente se están cumpliendo las metas bajo las cuales APEC fue creada en un principio. Y hay que recordar que estas metas derivan de lo que son las metas de BOGOR, que básicamente constan de 3 apartados. El primero, que tiene que ver con la liberación del comercio y las inversiones. La segunda, que es la facilitación de los negocios. Y la tercera, la cooperación económica y también técnica.
Al principio, cuando se firma este apartado y cuando México forma parte, habría un optimismo inicial. Sin embargo, hoy día sabemos que el camino ha sido bastante dudoso, incierto e incluso hasta controversial en torno a si realmente se está llegando a estas metas y qué tanto nos falta para cumplirlas. Tomando como base entonces estas metas o las metas de labor, tenemos que pensar en algunos mecanismos en torno a los retos y oportunidades que APEC tiene en las diferentes situaciones que estamos aparte enfrentando, fenómenos económicos, políticos y sociales. Y entonces tendríamos que hablar de la liberación multilateral, de las zonas de libre comercio y del análisis cuantitativo de la zona, o bien mediciones de eficiencia en torno de inversión extranjera, importaciones y exportaciones, tratando de ver efectivamente si se están cumpliendo los caminos enumerados para alcanzar dichas metas. Por lo que primero quiero ahondar en la parte de lo que concierne a la liberación multilateral y si esta realmente se ha cumplido o es un mito o es una realidad. Y bueno, si ustedes observan, aquí tenemos una lista básicamente de los tratados de los países de América Latina en cuanto a, primero que nada, la parte intrarregional, luego la extrarregional, el total de acuerdos, pero además los países que finalmente se conectan con cada una de estas economías. En un principio, y mucho hablamos al respecto, sobre todo en México, respecto a que en México comerciales firmados y a su vez el que se interconectaba con más países. Esto poco a poco fue quedando atrás, y si ustedes observan es ahora Chile en América Latina, el país que tiene más acuerdos, que son 18, y además lo conectan con 54 economías, perdón. Entonces esto nos habla que también el papel que México jugaba hasta hace unos años ha ido disminuyendo en torno a la agenda internacional, y si bien seguimos teniendo bastante conexión con muchos países, no significa necesariamente que esta conexión se esté aprovechando. Vemos, por ejemplo, algunos casos como el de Colombia, que tiene lazos con 26 países y sin embargo utilizan realmente muy pocos. Muy parecido a esto, pues es el caso mexicano. Ahora, si nos vamos concretamente a la parte de los tratados en la zona Asia-Pacífico o los acuerdos comerciales en la zona Asia-Pacífico, podemos encontrar que efectivamente México tiene algunos acuerdos suscritos, entre ellos destaca obviamente Canadá y Estados Unidos con el TEMEC, antes el TELECAN. Tenemos también el caso del Tratado de Libre Comercio con Chile y tenemos el Acuerdo Comercial México-Japón. Tenemos también por ahí en negociación, si bien todavía no suscrito, pero sí ya negociándose, un tratado con la República de Corea que esperemos vaya a buen puerto. Sin embargo, como pueden observar, realmente los acuerdos de México en Asia no son tan grandes. De alguna manera nos hace falta más interconectividad en este entorno y sin embargo vemos por ejemplo el caso de Singapur donde prácticamente está conectado con todas las economías, salvo por ahí el acuerdo que fue suspendido de hecho con nosotros que fue con México y el de Perú que si bien ya estaba firmado, había habido algunos detalles para que entrara en vigor, pero actualmente ya está en vigor. Entonces Singapur en la zona Asia-Pacífico sería realmente el país que más conectado estaría. Y esto nos da cuenta entonces de que si nosotros observamos en términos de datos, pues entonces dentro del foro APEC se habla de un aumento en la cooperación entre las economías y de mantener los mercados abiertos, etcétera. Sin embargo, México todavía no está haciendo al 100% su tarea en ese sentido, ya que de alguna manera en los discursos de lo que se habla es de que hay un crecimiento desigual, que también lo podemos observar en el día a día y ahora más con la pandemia, porque de alguna manera dentro de estos acuerdos se ha suscrito que se tiene que pensar en un futuro más balanceado, más sostenible, innovativo y seguro para acercarse a las metas que en dado momento se plantearon. Y bueno, eso es la parte del discurso, pero cuando vemos el discurso y lo contrastamos con la realidad, podemos encontrar que la parte de la crisis financiera global que se vivió en el 2008 y la crisis del COVID-19 han puesto de manifiesto algunas consecuencias que todavía permean y repercuten a la realidad tanto financiera como económica, como social y como política. Y entonces lo que encontramos es que más bien hay un crecimiento en el proteccionismo y no en la libertad económica. Y es aquí donde vamos a empezar a ver que a pesar de los diversos esfuerzos por el G20 por eliminar medidas proteccionistas, las medidas proteccionistas siguen incrementando. Un ejemplo de esto es que
En el 2014 era el 16% las medidas proteccionistas que se tenían en la zona y en el 2016 aumentaron en un 32%. Entonces estamos viendo prácticamente el doble de medidas proteccionistas dentro de la zona. Ahora, algunos países han dado paso justamente a mostrar cada vez más fuertemente cómo se están moviendo estas medidas proteccionistas, tal es el caso de Estados Unidos, donde ellos de manera clara y tácita han puesto de manifiesto que no les interesa, por ejemplo, suscribirse en dado momento al TTP cuando empezaron las negociaciones y poniéndose de manera activa a trabajar en torno a aplicar programas de tipo heterodoxos. Entonces, más allá de la retórica de anteélites del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su política económica parte de una desregulación financiera, fiscal y promovida en estos 4 puntos principales, donde nos dice que va a aumentar el gasto público por un lado, que las políticas comerciales se incrementan, que las políticas industriales se incrementan y además empieza a tomar algunas de las industrias que estaban fuera de Estados Unidos a regresarlas a Estados Unidos. Y empiezan estas nuevas fases del proceso industrial de automotriz y bélica a regresar justamente a Estados Unidos. Y bueno, eso también incluye el aumento de ciertos aranceles para sectores, como nosotros recuerdan que tuvimos todo este problema con el sector justamente de aceros e industrial y manufacturero, que fue todo un tema y que no acaba de dejar del todo satisfechos a los firmantes del TEMEC. Y además, dentro de su discurso, American First, lo que pone también de manifiesto es básicamente que vamos a ver, o es lo que dice Donald Trump, vamos a ver por América en un regreso a su lógica como hegemonía potencial, donde busca una ofensiva contra la institución del entramado multilateral, social y ambiental de las Naciones Unidas. Y no, aunque no es una medida antitratados, sí se pone de manifiesto que se va a buscar un poco más sacar adelante al país, llevándose un poquito o contrarrestando un poquito lo que se venía haciendo dentro de la zona APEC. Entonces, al no ser una medida antitratados no significa necesariamente que sea tampoco a favor de ellos. Es una especie de guerra económica entre bloques que ha sido muy interesante y que se pausó momentáneamente por el COVID, pero si ustedes recuerdan, antes del COVID justamente empezaron a haber algunos bloqueos entre México y Estados Unidos, cuando empezaba a moverse todo esto del Telecán, y posteriormente entre Estados Unidos y China. Si nos vamos a las gráficas de medidas proteccionistas, lo que encontramos aquí, como pueden observar, es que tanto en el reporte de Cannes como el reporte de Brisbane, vamos a ver cómo las medidas proteccionistas fueron moviéndose de manera irregular, pero sobre todo en el reporte de Brisbane, que es la línea de color negro un poco más fuerte, podemos observar cómo las medidas proteccionistas empezaron a aumentar de manera sustancial justo después de la crisis, siendo su punto más alto en el 2013 y en el 2018, que es justamente en el momento de la crisis, y después empezaron otra vez a disminuir. Analizar estas medidas proteccionistas, lo que encontramos es que si bien muchos de los aranceles no suben, sí suben algunas otras cuestiones, como es todo lo que es medidas de barreras no arancelarias como el antidumping, que suben un 27.6%, y las tarifas de importación en un 14%, así como la parte de los subsidios o préstamos en un 19.9%. Como observan, es claro que existe un retroceso en la apertura comercial en lo general y la zona Asia-Pacífico pues no es la excepción. Si bien los países que integran la zona no han cerrado sus fronteras de manera abierta y unilateral, a excepción de Estados Unidos que en su momento sí lo hizo de manera directa, sus esfuerzos de apertura han sido bastante precarios y algunos muy desarticulados. El mayor intento reciente por incorporar este esfuerzo fue la firma del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, que es justamente de lo que quisiera hablar a continuación, porque dentro de las metas en algún momento se habló justamente de liberar el área y crear una región, que es la región APEC como tal. Y bueno, esta idea no es nueva, a pesar de que se empezó a escuchar apenas hace unos años nuevamente, porque volvió a tomar fuerza. Sin embargo, esta idea es muy antigua, surge en 1966, la propone Kojima, un economista japonés, y bueno, se hablaba justamente de crear una zona de libre comercio que termine de unir a los dos continentes que colindan con el Océano Pacífico.
Sin embargo, a pesar de los discursos y a pesar de los buenos deseos, realmente esta premisa duró muchísimo tiempo sin tener actividades realmente que la llevaran a cabo, hasta hace poco. La idea de la firma de un tratado comienza buscando cumplir dos cuestiones muy específicas. La primera, el acercamiento de las economías de acuerdo con las metas de Beauvoir, que ya mencionamos antes, la parte comercial y de inversión extranjera directa primordialmente, respecto a la zona libre y abierta, y por otro, con la alianza de los países que conforman el Pacífico, y así rebalancear un poco el peso de la economía de China. Entonces, de esta manera, también se pensaba, podríamos de alguna manera balancear lo que es el sector económico en general. La apertura en un mercado tan grande y dinámico como es Pacífico, que también hay que mencionarlo, actualmente es el mercado más importante en el mundo y es ahorita más o menos se ubica entre el 42% del total del comercio en el mundo, siendo un mercado superior al de la Unión Europea, pues tendríamos que pensar en la posibilidad de una zona de libre comercio con grandes posibilidades, lo que ha dado en un momento que sirva de contrapeso a los grandes gigantes de Asia, llámese China, por ejemplo, y asimismo iba a permitir que los países comercien dentro del acuerdo bajo las mismas reglas y no hubiera situaciones controversiales, bajo una medida de protección también uniforme, sobre todo en términos de propiedad intelectual, que ha sido todo un tema en la zona particularmente, hablando de países como Tailandia, por ejemplo. Después de varias mesas de negociación, de varios discursos y de una rápida expansión de los puntos focales en torno a que si se podría hacer este tratado, finalmente se hace una propuesta del Tratado de Asociación Transpacífico, el TTP. Sin embargo, este se puso en pausa tras el rechazo de Trump de llevarlo a cabo. Y bueno, y posteriormente con una orden ejecutiva se anuncia la retirada de Estados Unidos. Este programa o este tratado, el TTP, queda pausado por largo tiempo y después de esto se llevan a cabo numerosas reuniones dando seguimiento a un acuerdo integral para la asociación transpacífica que es el CPTPP o popularmente conocido como el TTP-11. Es decir, con la ausencia de Norteamérica se quedaban incorporados dentro del tratado Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Entonces, quedó en pausa, pero finalmente empezó a resurgir. La idea de este tratado, que es el CTPP, buscaba no solamente la apertura comercial de las zonas como un inicio se planteó en las metas de Beauvoir, sino también busca o tiene como propósito revertir el crecimiento del proteccionismo económico y la ola antiglobalización que empezó a venirse en los últimos años. Y bueno, este tratado va relativamente lento. Algunos países, como es el caso de México, ya han ratificado su incorporación al mismo, por lo que habrá que revisar en los próximos meses si los demás países también ratifican la firma de este y en qué sentido avanza. Por lo pronto, ese trabajo pues queda detenido, no es un hecho, pero tampoco se puede tirar por la borda, es decir, sigue pausado y esperemos que llegue a buen puerto. Dentro de las metas de la Beauvoir, también hay acciones individuales y colectivas. En este sentido, me gustaría también buscar o tratar de analizar aquí para que lo podamos incluso discutir entre todos, el grado de integración comercial de la zona. Hay muchos estudiosos que destacan, en el caso, por ejemplo, de Yamazawa, que hay muchos indicadores como son el nivel de comercio e inversión, que obteniéndolos de alguna manera podemos ver en torno a la facilitación comercial y movilidad de los negocios, si efectivamente hay una integración de la zona, qué tanta facilidad hay y si estos indicadores nos pueden dar pie en cuanto a aranceles, inversiones y servicio de qué es lo que está sucediendo en la zona. Yo tomo algunos de estos indicadores, los más relevantes, para hacer así el análisis el día de hoy. Y como observan, primero vamos a ver los números de procedimientos para apertura de un negocio, es decir, cuánto tengo que tardar, cuántos procedimientos tengo que tardar haciendo para poder finalmente llevar a cabo un negocio de color verde, de amarillo, cuántos días en promedio se tardan en abrir un negocio y en gris los costos en términos promedio también de la apertura del negocio en todos los países de la zona. Y como se observa, bueno, de entrada, primero que nada, ninguno de estos procesos es
igual, es decir, vamos a ver grandes diferencias de un país a otro, donde destacan, por ejemplo, que los días de apertura de un negocio en Papua Nueva Guinea van o oscilan arriba de los 40 días, lo cual es bastante. Y si lo vemos en comparación de Nueva Zelanda, donde prácticamente estamos hablando de 2 días y ya se puede abrir un negocio. Entonces, si se fijan, la diferencia entre un país a otro, pues es abismal. En el caso de los costos, también encontramos que los lugares más costosos para aperturar un negocio, pues es Indonesia. Y bueno, nuevamente tenemos a Nueva Zelanda, que es sumamente accesible en ese sentido, pero también vemos el caso también ahí, Canadá y China como los más baratos para aperturar un negocio. Y en cuanto al número de procedimientos, podemos ver que Filipinas es el país donde más procedimientos nos solicita. Y otra vez nos comparamos con Nueva Zelanda, que es el que aparece que tiene los mejores indicadores en ese sentido. Si nos vamos a observar a lo que está sucediendo en México, podemos ver que podríamos hablar de que México se encuentra relativamente abajo de la media en torno a los 3 indicadores, siendo el indicador donde más sale es los costos. Quiere decir que pese a que sean relativamente rápido y menor número de procedimientos, es algo costoso iniciar un negocio en México. Ahora, al hablar de documentos, aquí todo esto tiene que ver con importaciones nada más. Documentos a la hora de pasar en la aduana mi material o mi mercancía en horas es de color rojo, el cumplimiento fronterizo es de color verde y los costos de color gris y de amarillo los costos fronterizos. Todos, los 2 primeros en horas y los 2 segundos en dólares. Y entonces aquí vamos a observar lo mismo, que hay una desigualdad muy grande en torno a los diferentes países y que donde tenemos el proceso más largo en torno al cumplimiento documental, lo encontramos en Australia, y donde vamos a encontrar los mayores costos, regresamos otra vez a Papua Nueva Guinea y a China. Y esto es interesante porque si recuerdan, a la hora de ver la parte de indicadores de inversión extranjera, era China uno de los lugares donde salía muy barato impulsar la inversión extranjera, sin embargo, no las importaciones. En el caso de México, vamos a ver que la parte más cara son justamente los costos fronterizos. Y bueno, si analizamos también aquí los países que mejor están estipulados en términos de importaciones y sus costos en horas y tiempo, vamos a encontrar también a Singapur como uno de los mejores posicionados. Después podemos observar estos mismos datos, pero ahora en materia de exportaciones. Ahí me cambié. En materia de exportaciones, y entonces aquí lo que vamos a observar es que las exportaciones normalmente, como es algo que los países incentivan, pareciera, o en términos de teoría económica y apertura comercial, no debería haber una gran diferencia entre importaciones y exportaciones, sin embargo sí la hay, y pareciera que las exportaciones sí son muy fáciles de hacer en términos generales, particularmente en Canadá, China, Estados Unidos, Corea. Sin embargo, llevar a cabo exportaciones en términos de costos fronterizos sigue siendo muy caro en Papua Nueva Guinea, y de ahí nos vamos a países como China, Filipinas, Perú, México y Vietnam. Ahora, revisando la importancia de estos países, y justamente hace un rato lo comentaba, estas 21 economías en la PEC representan en su conjunto más de la mitad del PIB o del Producto Interno Bruto Mundial, y es una cifra muy superior, como también ya lo mencioné, al de la Unión Europea. Estos indicadores de superficie, de porcentajes totales mundiales, de población, etcétera, ponen de manifiesto la importancia que justamente que tiene la región de las 21 economías y el potencial tan grande como para México como para otros países para realmente aprovecharlo en términos de el gran negocio o el gran mercado que puede hacerse aquí si de esto se aprovechara. Ahora, dentro de esto, yo decía, bueno, si este se aprovechara, si nosotros observamos lo que realmente está aprovechando México, es decir, las exportaciones dentro de la PEC en porcentajes y el resto de los países de la zona, lo que podemos observar, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero en el caso de México,
Si nosotros nos vamos siguiendo la fila, justamente donde tenemos mayor aprovechamiento en la zona, pues es con Estados Unidos, con el 94.6% de nuestro comercio, que es prácticamente todo. Estamos hablando del índice superior. Y bueno, tenemos algunas exportaciones con Australia, que son mínimas, con Canadá, que es el 2.3, tenemos con Chile, con China, un poco con Japón. Algunos países, si ustedes los pueden observar, se marcan en cero, pero definitivamente el país más importante, como ya lo sabemos, sigue siendo para nosotros Estados Unidos. Sin embargo, no es el caso, si lo vemos al revés, no es el caso de Estados Unidos hacia el mundo. Si nosotros observamos de Estados Unidos hacia el mundo, tiene un comercio mucho más creciente que nosotros con Australia, tiene un comercio importante con Canadá, tiene un comercio también muy importante con China, que si sumamos a China con Hong Kong, más o menos oscila en un 11%. Tiene un comercio también relativamente importante con Japón, con México obviamente, por lo que ya mencionábamos, y con Corea. Entonces ahí sí hay una diversificación más importante de mercados. Y bueno, y a mí el ejemplo que me gusta destacar de los países que están aquí también es mucho, bueno, obviamente el de China, pero sobre todo en términos de diversificación comercial, el de Singapur. Viendo estos datos y estas estadísticas, es importante pensar entonces en las estrategias para la facilitación del comercio e inversión en la zona APEC. Y en ese sentido, tendríamos que revisar entonces qué situaciones están pasando y cómo podemos aprovechar estas. Como ya veíamos, las estrategias para la facilitación del comercio e inversión, las economías APEC han implementado muchos programas con diferentes intenciones de cumplir sus compromisos de facilitación en materia de comercio e inversión, justamente implementados rumbo a este año, que es el 2020. Si bien, aunque nadie esperaba que pasara esto, se fueron cumpliendo de manera desuniforme, eso sí, los compromisos adquiridos, y los avances difieren significativamente de un país a otro. Pero dentro de los avances que se pidieron o se trataron de complementar entre los mismos, fue hacer esfuerzos para atender de alguna manera algunas cuestiones que estaban sumamente desequilibradas. Y estos aspectos se han venido modificando y actualizando a lo largo del tiempo, pensando sobre todo en diseñar estrategias para permitir que las economías pudieran de alguna manera hacer su mezcla en términos de 4 áreas específicas. Una, que los procedimientos aduaneros fueran lo más afines o similares, que el número de documentos, el número de requisitos y los procedimientos en general en materia aduanera fueran los mismos. Número 2, la movilidad de los negocios, que fuera accesible. Incluso se habló mucho de una tarjeta o una especie de tarjeta inteligente con una especie de pase automático para personas de negocios, donde pudieran habilitarse para poder ir avanzando en las zonas sin tener mayor problema. Algunos estándares en torno a medidas fitosanitarias o sanitarias y de reglas técnicas, y sobre todo el comercio electrónico. Aquí hay que comentar que de hecho todas las estrategias de comercio electrónico que se hablaron durante las diferentes rondas de la PEC y finalmente se llevaron a cabo son las mismas que más adelante el TEMEC toma para su renegociación. Y bueno, ahorita todo el mundo habla del TEMEC y habla de que en materia de comercio electrónico se tiraron un 10 en el sentido de que van muy a la vanguardia, se le da mucho auge, etcétera, etcétera, pero en realidad esto del TEMEC es una copia calca de las estrategias de facilitación de APEC, que me imagino que como lo vieron bien, pues simplemente decidieron copiarlo. Muy bien. Después de que para el periodo 2010 y 2015 adoptaron el Plan de Acción del Marco de Conectividad de la Cadena de Suministros, por sus siglas en inglés, se comprometieron a eliminar 8 debilidades básicas. Estas debilidades primero se estuvieron estudiando y una vez que se terminaron de analizar, se vio que había una falta de transparencia en las regulaciones relacionadas sobre todo con la parte logística. Se encontró que si bien muchos de los productos son y cumplen los mejores estándares de calidad, estos productos encarecen muchísimo sus costos por el hecho de que cuando pasan de un país a otro, los sistemas y las cadenas logísticas no son competitivas. Entonces se trató de regular y de generar una estrategia para que todos
productos fueran competitivos en la zona. También se habló de una regulación con la logística, la ineficiencia de la infraestructura del transporte, que ese es otro tema que bueno, yo he andado mucho en mis temas de análisis y de estudio, porque efectivamente la infraestructura del sistema de transporte tiene que ser totalmente capaz para poder cumplir con el just in time, entre otras cosas. La falta de capacidad de proveedores logísticos locales, el despacho ineficiente de mercancía de la frontera. En ese sentido, con la capacidad de los proveedores logísticos, se empezaron a hacer capacitaciones estandarizadas. Estas capacitaciones, de hecho, en un principio fueron llevadas por Estados Unidos y posteriormente ya por otros países. Del despacho ineficiente de mercancías en frontera, efectivamente para disminuir procesos en materia aduanera, procedimientos onerosos para la documentación aduanera, que será muy tardado y muy cansado, y de hecho es Singapur el primero en lanzar el programa de ventana única que nosotros incorporamos, si bien creo que ellos lo incorporaron en 1991, México lo incorpora apenas en el 2012 y ya de manera regular en el 2013. El desarrollo de capacidades de transporte multimodal, la variación de estándares y demás. Entonces, en esta segunda fase, que ya tiene que ver con, esta es la primera, la segunda fase es 2017-2020, tiene 5 puntos clave. La falta de gestión coordinada en las fronteras y procedimientos relacionados con pocos desarrollos, la calidad inadecuada y la falta de acceso a la infraestructura y de servicios de transporte, los servicios logísticos no confiables y sus altos costos, la cooperación regulatoria limitada y la infraestructura política y regulatoria para desarrollar un comercio electrónico, que fue justamente la punta de lanza para que en el 2021, o por lo menos se espera, el comercio sea de vanguardia ya en la zona. Si nosotros observamos los indicadores de agricultura, esto es interesante porque aquí podemos ver justamente qué es lo que hacemos nosotros con nuestros productos agrícolas. Y lo pongo de manifiesto porque justamente dentro de las estrategias que tenemos que pensar, bueno, en la diapositiva anterior hablaba de las estrategias en torno a PEC y sus esfuerzos, y ahora tenemos que pensar en torno a nuestros productos y nuestros esfuerzos. Y si nosotros observamos, tanto el trigo, maíz, soya, oleaginosas, carne de res, ternera y arroz, vamos a encontrar que existen grandes mercados y grandes oportunidades en el mundo. Y aquí pongo de manifiesto más o menos cómo se ha ido componiendo desde 2010 al 2019. Este año no se tiene el dato por toda la cuestión del COVID, que además no sería prudente porque es atípico, respecto a de cómo se ha compuesto las exportaciones en materia de estos productos alrededor del mundo. Y bueno, como ya sabemos, nosotros vendemos muchísimo a Estados Unidos, sin embargo, no necesariamente Estados Unidos tiene que ser el país número uno en quien tenemos que pensar a la hora de ver nuestros productos a dónde se pueden ir. Por ejemplo, un gran comprador de trigo, sin duda es la Unión Europea, pero también tenemos el caso de China. En el caso del maíz es Estados Unidos, y luego tenemos a China también. En el caso de la soya es América Latina y Estados Unidos. En el caso de las oleaginosas, América Latina y Estados Unidos. Carnes de res se van compitiendo un poco con Estados Unidos, un poco menos con el resto del mundo, pero en realidad ahí tendríamos que ver qué países están dentro de la zona y demás. En el caso de la minería, tenemos algunas cosas también muy interesantes, sobre todo porque es un sector muy importante para México. Y entonces tenemos el cobre refinado, el aluminio refinado, el zinc y el estaño. Y pese a que nosotros queremos, por ejemplo, venderle forzosamente a Estados Unidos el aluminio, y además nos ha puesto tasas impositivas realmente fuera de lugar, podemos ver que hay otros países muy interesados en estos mismos productos. Ahora, si nos vamos a la industria de lo que son partes industriales, el sector industrial en general, vamos a encontrar que México se posiciona en el lugar número 5 con el 5.9 del número de ventas de autos. En motocicletas estamos un poco más abajo, en el lugar número 10. En productos electrónicos, ahí no figuramos. Y en teléfonos celulares tenemos el número 10 también. Y ya para las computadoras, en el número 15. Sin embargo, podemos encontrar que en los primeros lugares está China en 3 sectores: automóviles, productos electrónicos y teléfonos celulares. Y Estados Unidos solamente está en 1.
Ahora, en cuanto a las relaciones de comercio industriales, es decir, dejando de lado todo el tema agrícola y agroindustrial y nos vamos solamente a comercio intraindustrial, podemos encontrar algunas sociedades que no nos hubiéramos imaginado a la hora de trazar estos indicadores. Un ejemplo es, por ejemplo, el caso de la relación de Colombia con Australia, ¿no? Que a lo mejor podríamos pensar en términos generales que no existe, pero bueno, aquí los indicadores nos dicen otra cosa. En el caso de México tenemos bastantes relaciones de comercio intraindustrial. Tenemos con Australia, con China, con Japón, con Malasia, con Filipinas, con Singapur y con Tailandia. Y curiosamente tiene que ver mucho con temas de autopartes para el sector automotriz, manufacturas también, pero también partes eléctricas y electrónicas, y empezamos a trabajar un poco con la industria aeroespacial. Esto de alguna manera nos viene a poner de manifiesto que los acuerdos de facilitación del comercio o de la OMC han ido buscando mejorar sobre todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Y aquí yo quiero hacer una especie de pausa en el sentido de que finalmente el impulso desde el 2017, cuando se empiezan a trazar estas metas para el 2020, ya se veía que el impulso iba a ser muy fuerte hacia el comercio electrónico, y ahora con el tema del COVID y demás, se pone más de manifiesto la importancia del comercio electrónico y de que las empresas que no estén trabajando todavía por ahí, va a ser necesario hacer avances en torno a estas mismas. De manera anecdótica, yo les puedo contar que cuando me ha tocado trabajar con empresas internacionales, normalmente es sumamente importante contar mínimo con una página electrónica, porque si no simplemente es como si la empresa no existiera fuera de su casa. Entonces, ahora ya no nada más estamos hablando de una página electrónica, sino incursionar en materia de comercio electrónico. Ahora, también habrá que recordar que los primeros que vieron esto, pues son los que se están justamente haciendo de dinero justamente en términos de pandemia, operando con números súper positivos, como las grandes compañías de paquetería y demás. Entonces, lo que nos dice aquí es que el 75% de lo esperado se ha ido avanzando para adquirir justamente estas metas del 2017. Y destacan países como Australia, Singapur con un cumplimiento del 90%, y se encuentran algunos países que siguen rezagados como Brunei, Darussalam, Papua Nueva Guinea con 52 y 37% respectivamente. También muchas de las veces he comentado esto en diferentes reuniones, conferencias, donde justamente nosotros pensamos que cuando viene alguna política a México es porque a alguien dentro de la presidencia o las secretarías se les ocurrió esta brillante idea, y claro, algunas deben ser, pero la gran mayoría de estas vienen a través justamente de estos acuerdos de facilitación y demás, que después se van poco a poco implementando en los diferentes países. Es sorprendente el grado de avance que se tiene. Se esperaba un avance un poco menor, sin embargo, creo que ahora con el COVID es más que inminente la importancia de esto. Podemos ver entonces que hay profundas brechas de cumplimiento entre países en los diferentes tipos de compromisos que se hicieron desde el 2017 a terminar de cumplirlos en el 2020. Y de acuerdo con estas evaluaciones, en el 2017 se alcanzó el 90% de la implementación esperada y el 83% de las facilidades en cuanto a formalidades. Ya un poco cerrando esta charla y dando oportunidad a que nos hagan preguntas. Bueno, tenemos que poner de manifiesto que existen diferentes caminos hacia las metas de Bogor y se pueden ver varios intentos por cumplir los objetivos desde el punto de vista de APEC. No obstante que hay muchos esfuerzos, se dibujan bastantes esfuerzos también de manera desagregada y un tanto carente. Y por un lado aparece Australia, que trabaja arduamente por una apertura comercial, desarrollo de la zona y demás. Sin embargo, también vemos del lado totalmente opuesto países que se han ido cada vez más desarticulando de la zona, como es el caso de Estados Unidos. También podemos observar lo que sucedió con el TTP, su fracaso y luego su posterior resurgimiento con el CPT. Y bueno, de alguna manera ha ido avanzando y el avance ha sido muy lento porque fue un gran golpe que en dado momento Estados Unidos se saliera del acuerdo inicial. Y bueno, a pesar de esto,
También podemos ver que de alguna manera ha cobrado un poco de impulso después de lo que pasó con el Telecán y ahora el surgimiento del TEMEC, porque de alguna manera esto va generando las situaciones favorables para que los tratados vuelvan a surgir dentro de lo que se esperaba. Hasta ahora solo 3 países habían ratificado el CTPP, que fue Japón, México y Singapur. Sin embargo, creo que después del TEMEC cada vez más países van a empezar a ratificarlo. Canadá, Nueva Zelanda ya empiezan a declarar a favor del mismo. También lo hace Chile, Perú, Vietnam, Brunei y Malasia, que ellos siguen revisando el tratado, si bien todavía no hacen declaraciones, están en eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Se esperaba que entrara en vigor en 2019, pero bueno, no es así. Y dentro de las metas de Bogor podríamos hablar de que se eliminaron 28% de los aranceles en 11 países dentro de la zona APEC y que juntos conforman el 10.6 billones de dólares como Producto Interno Bruto. Y volvemos a recordar, es una de las zonas más importantes sin lugar a dudas y alrededor de 500 millones de consumidores, lo cual puede ser sumamente atractivo. Aunque claro, aquí estamos contándolo con 2 grandes ausencias, Estados Unidos y China. Pero eso lo hace incluso todavía más atractivo en el sentido de, si esto es sin ellos, imagínense con ellos. Y bueno, en cuanto a lo que son las facilitaciones comerciales, también vemos una doble cara, porque si bien estábamos viendo que no han aumentado las barreras, que no han aumentado los impuestos o los aranceles al comercio exterior, sí han aumentado las barreras al comercio exterior en un sentido más de tipo cualitativo o cuantitativo y como barreras de tipo no arancelarias que pueden alargar los procesos de entrada de estos países, de los productos de estos países. También es importante recordar que las políticas gubernamentales, concretamente las políticas en torno al comercio, no son las que llevan a la globalización. Desde mi muy particular punto de vista, la globalización es encauzada a través de los avances tecnológicos, a través de las mejoras continuas en los procesos productivos y en general dada por la propia demanda de los consumidores y la satisfacción de sus necesidades. Es decir, yo podría decir, mi país, yo no quiero que se globalice y demás, pero el mismo Internet, las mismas posibilidades de comprar en línea cualquier producto que yo alce mi celular, etcétera, y la mejora de los procesos productivos hacen que de manera, ahora sí, no formal, pero sí causal, la globalización siga surgiendo. Entonces, de ahí que incluso países como Estados Unidos, que difícilmente podrán detener el paso de la apertura de mercados, pues van a tener que seguir trabajando en los procesos productivos y la mejora de sus procesos ante los consumidores. Estas son algunas de las referencias de lo citado anteriormente. Y por mi parte, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a dar unos 2 minutos para que escriban sus preguntas, para que nos responda la ponente. Puede ser a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook o a través de esta misma plataforma. Ok, tenemos una pregunta a través de Zoom. ¿Cuál es el papel de la India actualmente en la economía? Si gusta contestarnos, doctora, adelante. Ok, gracias. Bueno, de entrada, India no forma parte dentro de la zona APEC. Sin embargo, India ha tenido varios repuntes a lo largo del tiempo. Mucho se habló de que India iba a ser uno de aquellos países que tanto se conoce como el BRIC,
donde en los próximos años iba a tener un repunte no solamente por su poder en cuanto a la mano de obra y la cantidad de población que tiene, sino simplemente por toda la inversión extranjera que recibió. Pese a los diferentes repuntes que ha tenido, ha aportado, ¿qué les podría decir? Ha aportado ha tenido un gran crecimiento, sin embargo no ha aportado lo que se esperaba que tuviera. Se decía que iba a estar entre el 5º y 6% del PIB mundial, dependiendo de la medición, ahora sí que cada quien haga, y de alguna manera ha crecido mucho en gran medida también por las negociaciones que ha tenido con China. Si ustedes recuerdan, China está haciendo estos corredores importantes de las nuevas rutas de la seda. Entre esas nuevas rutas de la seda se le está dando prioridad a algunas zonas de la India y de alguna manera se ha buscado durante varias ocasiones resarcir los desequilibrios, tanto históricos como geopolíticos en la población. Sin embargo, creo que en general India ha sido una economía un tanto complicada en ese sentido por las cuestiones tanto culturales como situaciones de pobreza que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dicen, ¿cree que la actual pandemia dé lugar al incremento de barreras comerciales disfrazadas en medidas de higiene anti-COVID? Sin lugar a dudas, yo diría que sí, porque como comentaba en la presentación, ya había habido un repunte respecto a las barreras de tipo no arancelarias antes de la pandemia y como consecuencia de la crisis del 2008. Y ahora efectivamente todos los países están interesados en resarcir su propio país y mejorar sus indicadores económicos. Y gran parte de eso, normalmente si hablamos de políticas o teorías económicas, pues tendríamos que pensar en comprar local y en regresar a activar las economías internas. Entonces, una medida de manera discrecional, porque no vas a cerrar la frontera ni tampoco vas a empezar a imponer de manera arbitraria algo que ya habías pactado. Entonces, la medida discrecional, pues definitivamente es el incremento de las barreras no arancelarias. Muy bien. Nos preguntan, ¿cuál sería una nueva oportunidad de negocio para México con Asia? Creo que México tiene muchas oportunidades que ha desaprovechado a lo largo de la historia. Tenemos en dado momento cuando se suscribió el acuerdo México-Japón, fue cuando se dio este gran impulso. Recordemos que Japón además exporta el 80% de lo que produce, entonces es un mercado súper interesante y si bien es muy exigente, los productos mexicanos están a la par para cumplir con todas estas certificaciones y todas estas cuestiones de sanidad y demás. Entonces no habría ningún problema en ese sentido, sin embargo sí nos hace falta aprovecharlos más y creo que más que nada es un tema tanto cultural como político. Cultural en el sentido de que muchas veces nuestros empresarios dicen, pues ya conozco el camino o mi compadre exporta en Estados Unidos y es más fácil o se me hace más sencillo que pensar en un mercado donde no solamente no hablo el idioma, sino la cultura es totalmente diferente, ¿no? Pero por otro lado también tiene que ver con la parte política que estamos tan amarrados, diría Porfirio Díaz en su momento, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y estamos tan amarrados políticamente a Estados Unidos que resulta complicado poder tener esta libertad para hacer esta diversificación comercial. Un ejemplo muy claro es justamente ahora con el COVID, China empezó a repuntar de manera positiva y eso trajo consigo que la mayoría de los países de América Latina repuntaran también de manera positiva, pero no es el caso de México porque nosotros no tenemos ese comercio con China y entonces como nosotros estamos más ligados a Estados Unidos, seguimos en números rojos. Muy bien, gracias, doctora. Nos preguntan, ¿es el COVID una oportunidad a nuevos modelos de negocio para la globalización? Y esto a su vez disminuye la generación del empleo, esto para cualquier país. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que cuando hablamos de crisis siempre, bueno, yo siempre lo veo como desde un punto de vista como crisis es cambio. Eso quiere decir entonces que
claro, es un cambio empujado, es un cambio no tan querido y es un cambio un tanto doloroso, sobre todo si hablamos de las pérdidas humanas. Pero al final de cuentas, al hablar de modelos de negocios, efectivamente estamos diciendo que tiene que haber un resurgimiento y tiene que haber un cambio de modelos de negocios y no hay de otra. No nos podemos esperar a que la tormenta pase y tratar de pensar en que vamos a ser igual que antes. Y en ese sentido, es la oportunidad justamente para que veamos cuáles son estos nuevos modelos de negocio, empecemos a implementarlos y generemos oportunidades en lugar de estar esperando a que esto acabe, pues, no sé, de manera un poco más, ¿cómo podría decirlo? De manera un poco más pacífica, sin hacer mucho, ¿no? De acuerdo. Bueno, doctora, tenemos muchas otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo se las vamos a hacer llegar a su correo para que le dé respuesta. ¿Ok? Y pues para finalizar, no sé si el doctor Aníbal guste decir algunas palabras. Sí, muchas gracias, Montserrat. Bueno, América, agradecerte mucho. Es una presentación extraordinaria. Digo, viene muy bien porque para la próxima semana que tenemos un evento de oportunidades de negocios en donde se verán seguramente cuestiones de orden más puntual, es muy importante el panorama que tú nos diste, el contexto, pues diría, más allá de APEC, ¿verdad? Pues la situación de la economía global en materia de comercio y particularmente las oportunidades que deben estar en manos de no solamente de los actores sociales que en lo inmediato realizan transacciones, sino también en materia de aplicación, de generación de legislación y aplicación de la misma a este nuevo mundo que has presentado de manera brillante. De mi parte, decirte que fue reiterar un gran honor y que te esperamos con mucho gusto la próxima semana también para completar tu presentación del día hoy, ya en términos más concretos con algunos aspectos de los vínculos con China. Muchas gracias. Adelante, Montserrat. Gracias, doctor. Sí, nada más para finalizar, invitarlos a lo que es el próximo webinar, el panel de discusión de oportunidades de empresas mexicanas en China, el día 6 de noviembre a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Como pueden ver, el flyer se está visualizando en estos momentos y de igual forma lo pueden ver en las redes del consorcio. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y buenas tardes. América, tu palabra final. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. Como bien dice el doctor Aníbal Sotelo, estos son esfuerzos que hacemos a través del consorcio, pero claro, impulsados por el doctor Aníbal. Si no tuviéramos este impulso, la verdad es que no estaríamos haciendo nada, así que muchas gracias. Para mí un placer compartir un poco de lo poquito que sé y espero que les haya servido. Y claro que nos vemos la siguiente semana con mucho gusto. Va a ser un panel muy interesante dedicado justamente a China y hablando concretamente de oportunidades. Gracias.